Bueno, pues ha llegado este día importante para nosotros, que es el Día del Graduado Social. Yo quisiera de alguna manera, ¿verdad?, pues dar las gracias primero a quien inició esta operación, con comillas, llamémosle, de poder coger esos votos importantes para que podamos celebrar un día determinado la profesión y celebrar ese Día del Graduado Social. Los graduados sociales, pues una vez más nos encontramos en este mes de octubre, sobre todo al final ya en el día 27, donde es un día que marca una pauta importante en la sociedad civil y viene a decir que estamos ahí, que estamos vivos todavía, que estamos trabajando por la profesión, que estamos trabajando por la sociedad y que estamos trabajando por nuestros clientes, que en resumidas cuentas son los que realmente nos tienen de alguna manera pues en la actitud importante de la vida, ¿no? Y yo quisiera de alguna manera en primer lugar dar las gracias a Audiolís. Audiolís fue la que inició este tramo importante de la profesión. Estamos en aquel momento viviendo las dificultades horribles de la pandemia y parecía que cuando todo se iba hundiendo, pues a alguien se le ocurrió decir que creásemos un día determinado para que los graduados sociales pudiesen salir a flote y de alguna forma explicar a la sociedad lo que éramos, ¿no? Y así fue. Tuvimos la suerte de que aquello prosperó, se votó lo suficiente para poder ser elegido como día importante y aquí estamos. Entonces, en este año 2022, que otra vez volvemos a recordar ese día y esa efeméride, pues no me queda más remedio que agradecerle a mis compañeras y compañeros de Andalucía, toda Andalucía completa, también Ceuta y Melilla, que también son compañeros que pertenecen a los colegios en este caso de Cádiz y de Ceuta, y lógicamente a Málaga, Puertina y Melilla. Recordarles que hemos sido una profesión viva, una profesión activa y que es esencial. La sociedad ha demostrado que si los ERTE se hicieron fue gracias a los graduados sociales. Los graduados sociales, en aquellos momentos tan difíciles que existían, donde de alguna manera me acuerdo que se pactaban y se hacían a nivel del gobierno reales decretos leyes que luego se convalidaban por las Cortes, se convalidaban de un día para otro, donde muchas veces, pues si era mejor día 1, entraba en vigor al día siguiente a las 12 de la noche, ¿no? O viceversa. A veces eran a las 12 menos 5 de la noche y a las 12 y un minuto entraba el Real Decreto Ley que nos hacía trabajar a destajo a todas las profesiones. ¿Esto qué ha hecho? Bueno, pues ha hecho que mientras que esa profesión esencial se ha ido cultivando todos los días, los graduados sociales estamos ahí y la verdad que tengo que agradecérselo a mis compañeras y compañeros porque lo han pasado mal. A pesar de ser una profesión esencial, lo han pasado mal en el sentido de que han trabajado, han sufrido muchísimo y tuvimos que improvisar muchísimo. El gobierno de entonces y el que es el de ahora no tenía previsto en los ERTE pues llevar a cabo lo que era un ERTE completo. Estaba legislado por el antiguo gobierno que el ERTE se iba a cobrar lo que era el desempleo, nada más que por el tiempo cotizado. Sin embargo, se amplió, pues que se dio café para todos, como se suele decir. Y entonces entraron todos aquellos que podían entrar y que la empresa cerraba en aquel momento por no tener una actividad importante dentro de la pandemia. Hubo profesiones esenciales como la nuestra y también hubo actividades esenciales como es lógico, ¿no? Pero luchamos con la administración. Luchamos primero porque los empleadores, en este caso, las empresas pequeñas, sobre todo las pymes, nos preguntaban diariamente qué hacían con la gente, cómo cerraban el negocio, cómo cerraban el comercio, que a dónde iban los trabajadores. Ellos todos pensaban que era una especie de baja automática en la empresa y que ya el SEPE se haya cargo de ello, que en este caso era la situación de desempleo, ¿no? Pues todo esto se hizo con nosotros, gracias, y tengo que dar las gracias una vez más al Servicio de Empleo, porque de alguna manera con nosotros supo ensamblarnos perfectamente y poder de alguna manera pasar toda esta gente, que eran miles de trabajadores, a la situación de desempleo, hasta que el tiempo lógicamente dijo que ya acababa o no acababa la pandemia. Sin embargo, también tuvimos un reconocimiento muy importante de la Junta de Andalucía, y quiero hacerlo aquí constar, ¿verdad? Yo creo que la consejera entonces, que también sigue la misma, de Empleo, Rocío Blanco, pues fue una persona que de alguna manera nos reconoció públicamente y dijo que sin nosotros no se podía haber llevado a cabo esos ERTE. Bueno, pues todo esto ya ha pasado el tiempo y seguimos con novedades, ¿verdad? Porque la situación laboral es muy compleja y las relaciones laborales nos dan todos los días momentos dificultosos, fáciles, menos fáciles, y vivimos momentos muy duros porque la situación económica no es buena. La situación económica está lógicamente plasmada sobre unas cotizaciones que tienen que pagar los trabajadores y las empresas, más las empresas que los trabajadores, y que de alguna forma muchas días están cerrando. Y cierran porque no tienen una situación de consumo permanente. Y esto ha hecho una especie de vorágine importante donde realmente ha habido y ha hecho el desempleo aumentado, ¿no? Hemos pasado también por una reforma laboral, yo diría que una mini reforma laboral, que tampoco ha dado resultados debidos. Se han tocado varios puntos de la antigua reforma laboral que hizo en ese caso Fátima Báñez con el gobierno de Rajoy y sin embargo no han sido capaces de ponerlo en marcha y poder decir y contemplar una situación ya de despegue automático para siempre, ¿no? Esto no está existiendo y están acudiendo a ello.
Y los graduados sociales pues estamos muy preocupados por muchas razones. Una, porque el empleo no está corriendo como debe de correr, sobre todo la creación del empleo, no corre como es debido y nos está preocupando que estamos pasando otra vez mucha gente con despidos, sobre todo con una relación laboral indefinida que se ha creado en la reforma, donde lo que es la situación de desempleo también acude a mayor, y hemos visto recientemente en el último mes cómo ha aumentado, y después nos encontramos también con que la administración no está funcionando al 100%. Tenemos que entender que hay muchísimos juicios pendientes en la jurisdicción social, tenemos juicios en muchas provincias para el año 2025, yo creo que eso es la justicia que no es lenta, no es justicia, y por lo tanto llegar a ese momento se hace muy difícil porque la gente pues se va acabando, va desapareciendo las empresas no tienen fondos para pagar las deudas que puedan contraer con sus trabajadores, al final paga el fondo de garantía que termina pagándolo todo nosotros, ¿no? Con lo cual no es bueno que haya un desempleo tan alto como estamos teniendo y lo peor, en la juventud. La juventud no encuentra empleo, somos el país más atrasado en juventud en cuanto al empleo que se está creando, somos los peores en el momento en que nos encontramos, estamos después de Grecia inclusive, y creo que esto es un tema muy preocupante para nosotros, tanto para la mujer que tampoco encuentra el empleo, como también para los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas, y la fórmula tiene que salir del gobierno, y tenemos lógicamente que hacer un llamamiento, en este caso a la sociedad en su conjunto, a los empresarios y también a las administraciones, para que lógicamente ayuden a las empresas a salir del paso. Pero con una crisis energética como tenemos, una crisis con el gas, con la electricidad, con el bajo consumo que se existe, pues es muy difícil seguir adelante. Así que mis compañeros y mis compañeras trabajando día y noche, y pedimos algo importante, pedimos algo donde se nos ha hurtado, diría yo. La Ley de Procedimiento Administrativo contemplaba que los profesionales tenemos que entendernos con las administraciones directamente por vía telemática. Y eso es bueno porque desde los despachos estamos trabajando muchísimo y, lógicamente, implantando novedosas situaciones que se están creando a lo largo del día, ¿no? Pero nos encontramos que la administración no responde. Entonces no podemos ir a ver a nadie. Cuando hay un problema antes de la reforma, pues lógicamente cuando teníamos un problema hablábamos por teléfono, tenemos un sistema, unas plataformas para poder conectarnos con la administración, nos contestaban y si no había un acuerdo claro, no había una duda sobre el tema, la administración te contestaba telefónicamente e inclusive íbamos directamente a las administraciones y planteábamos los funcionarios en lo que era el problema que teníamos, ¿no? Hoy no se puede hacer eso. Los juzgados empezaron por cerrar herméticamente, ya lo están abriendo, pues es una especie de plataforma de plástico para que nadie entrase dentro de los juzgados y no podíamos nada más que entender por vía telemática. Ya lógicamente hemos llegado a un acuerdo importante también, nuestro Consejo Andaluz, con la Sala de Gobierno de Granada, con el presidente que es Lorenzo de Río, y ya lógicamente hay un código de buenas prácticas que ya tenemos una amplitud los profesionales muy importante y lógicamente ya, como quien dice, entramos por todas partes. Sin embargo, la administración tanto autonómica como la administración central, que es la Tesorería de la Seguridad Social o el INS, pues no tiene esa condescendencia con nosotros. No podemos ir ni siquiera a hablar con un funcionario para decirle, por favor, qué duda tenemos, porque la duda la sacamos nosotros de nuestros propios despachos y la podemos sacar con nuestros propios empleados y nuestro colegio y nuestros compañeros. Pero cuando tenemos un tema puntual que hay que aclarar, no nos dan crédito y no podemos ni a verlo. Tiene que ir, en este caso, el administrado, el trabajador o el empresario, pedir una cita previa y te la dan en aquel lugar que puedan encontrar vacío. Con lo cual te puedes encontrar con una provincia como la de Cádiz, que puede ser en Villamartín o puede ser en Olvera, para una cita previa y que te va con la consulta que quieres. Pero no el profesional, sino el propio trabajador o el propio beneficiario que tiene que trabajar en ello, ¿no? Algo absurdo, ¿no? Con lo cual esto no tiene sentido. Queremos la presencialidad de los profesionales de nuevo en la administración. Queremos que se nos oiga tanto por teléfono como también, como es lógico, por la presencia nuestra allí. No tiene sentido que tengamos unos sistemas telemáticos, que son lo más cómodo, pero que de luego hay una situación personal. ¿Y eso qué hace? Hace que no tengamos contacto directo. No tengamos contacto ni entre nosotros, ni entre las administraciones, y todos son consultas que se quedan en el aire, te va con la consulta, hay veces que haces consultas y te contestan cosas distintas, la misma administración te dice un día blanco y otro día te dice negro, y lógicamente esto es algo esto es tormentoso y de alguna forma diría que temeroso por nuestra parte, ¿no? ¿En qué sentido? Por el sentido de que la administración se ha encogido, se agarra de que no tienen funcionarios, que no tienen personal y que de una manera todo vía telemática. Así que de alguna manera también pedimos a las autoridades, en este caso, a los gobiernos autonómicos y central, y sobre todo a los delegados correspondientes, que los profesionales no podemos estar, lógicamente, escondidos detrás de la cámara. Tenemos que estar dentro de la cámara también, detrás de la cámara, pero muchas veces tenemos que ir a la administración a que nos entienda, a que nos escuche, a que hablemos. Y hay muchas cosas que las vamos a arreglar de forma telemática. Para nosotros es mucho más cómodo. Pero eso, por ejemplo, del papel cero es ridículo. Por ejemplo, en los juzgados se habla del papel cero.
O sea, nosotros podemos presentar una demanda directamente por vía del Exnet, que se llama, la mandamos directamente, pero la vía del Exnet luego no funciona, porque tenemos que ir luego al día siguiente o dentro de los 10 días siguientes al juzgado, al decanato de los juzgados, para poder aportar las copias de papel de cada codemandado que tengamos. Con lo cual el papel cero no existe. Y además todo el mundo imprime el papel y lo hace ver que el papel no existe. Por lo tanto, cada vez hay que buscar fórmulas mejores con los tiempos que corremos. Y eso es lo que realmente pedimos a las administraciones. Por lo tanto, yo en este día del graduado social queremos en primer lugar reconocer nuestra labor, yo felicitar a mis compañeras y compañeros por lo bien que lo han estado haciendo, por lo bien que lo siguen haciendo, y que esta diarrea legislativa que tenemos todos los días, que pare. Que hagan normas y órdenes ministeriales y, lógicamente, órdenes de la consejería o bien de quien corresponda, pero que tengamos un tiempo para poder digerirlas y saber transformarlas en la vida normal del ciudadano. Pero la ciudadanía no tiene seguridad jurídica, porque no la tiene. Cada día se plantea todo distinto. Estamos viendo la jurisprudencia, por ejemplo. El Tribunal Supremo dice una sentencia una cosa y el TSJ dice otra. O un juzgado de lo social que tengamos por la provincia o por las provincias de nuestra comunidad autónoma, dicen cosas dispares. No hay un criterio firme. Por lo tanto, y entiendo que también pedimos que haya jueces de lo social especialistas. La jurisdicción social es una jurisdicción especializada. Y pedimos que haya jueces especialistas que conozcan la seguridad social al día, los temas laborales, los temas de despido, cualquier demanda que se pueda presentar, que la vean directamente, que la vivan y que la conozcan ya porque tengan una experiencia en las relaciones laborales. No puede, lógicamente, un juez que viene de la jurisdicción penal, pues al día siguiente poner sentencia en la jurisdicción social. Eso no es de recibo. ¿Por qué? Porque entendemos que no sabe. Y no quiere decir con eso que yo no esté criticando a nadie, simplemente es que de alguna manera tenemos que buscar fórmulas que al administrado le hagan la vida mucho más ágil. Y como he dicho antes, una seguridad jurídica. Seguridad jurídica es lo más importante que puede tener una administración, para ella y para nosotros, y por supuesto para el justiciable y para el administrado. Así que yo, una vez que he felicitado a mis compañeras y compañeros, que les doy ánimo para que sigan trabajando, que les seguimos mandando circulares todos los días de todo lo que está saliendo, de todo lo que estamos preparando y haciendo en beneficio de la profesión, porque somos una profesión ágil, ¿verdad? Una profesión de inmediatez. Rápidamente, cualquier norma que salga la estamos enviando a todos los colegios para que ellos la practiquen y la puedan poner en marcha. No se desanimen. Yo comprendo que los despachos profesionales están muy colapsados de trabajo. Están muy quemados, en la palabra que muchas veces utilizamos. Y hay compañeras y compañeros nuestros que te llega la vida de la jubilación y se están jubilando y marchándose porque no son capaces de quedarse más tiempo en el despacho, pese a lo que saben, porque están cansados de tener criterios dispares, de tener unas situaciones que no son de recibo. Y eso lo recibimos todos los días. Por lo tanto, que sepan que tienen aquí al Consejo Andaluz dispuesto siempre a ayudarle, a trabajar con ellos, a colaborar con ellos y que siempre seremos en nuestro paño de lágrimas para entendernos los profesionales. Y seguiremos luchando y conseguiremos las cosas porque la pedimos de verdad, porque sabemos pedirlas desde la base, con buen trato, con buen criterio. Y nuestras relaciones con la administración, aparte de que son buenas y tengo que reconocerlo, tenemos que pedirle también que ellos también sean conscientes de que lo pasamos mal porque el administrado que está atendiendo, lo estamos atendiendo desde los despachos profesionales, lo pasa muy mal. Lo pasan mal porque a veces hay criterios dispares y no saben a quién atender, ¿no? Así que yo le pido a todos ellos que confíen en el Consejo General, que confíen en el Consejo Andaluz, que confíen en los colegios provinciales y que tengan siempre la cosa de decir que el día del graduado es un día que ha explotado para bien, que vamos a seguir siendo mucho más útiles que antes, que cada vez tendremos más competencias y que no se preocupen, que tanto en la jurisdicción social como en la administración, en todos los órdenes que estamos trabajando, seguro que le daremos una fuerza de trabajo enorme. Y no quisiera olvidar tampoco que es una profesión hoy que no tiene paro. Curiosamente, el graduado social no tiene desempleo. En las facultades hemos visto recientemente que están creciendo muchas veces el número de alumnos, en muchas facultades de ciencias del trabajo, pero porque los despachos profesionales necesitan de personas preparadas y documentadas. Y aquí es una situación de tener una especie de reciclaje permanente. El profesional del derecho como somos nosotros no podemos pararnos en lo que estudiamos ayer. Mañana salen nuevas normas y derogan otras normas anteriormente. Por lo tanto, hay que estar reciclándose todos los días. Es una profesión dinámica, ágil. Tiene que estar la habilidad propia de saber convencer y saber, lógicamente, darle el sentido de nuestro emblema profesional, que es la justicia social. Pocas profesiones tienen en su emblema ese anagrama que diga la balanza de la justicia, ¿verdad? La rueda dentada de trabajo y la palabra justicia social. ¿Por qué? Porque atendemos en justicia social al empleador, al empresario, al beneficiario de la seguridad social, al pensionista, a la viuda, todo lo que es el mundo de las relaciones laborales, nosotros lo tenemos. Así que no se desanimen, que sigan trabajando, que aquí estamos nosotros, que vamos a ayudar y que hagamos una piña, como siempre lo hemos hecho, para conseguir muchos mayores logros y mejores logros, porque la profesión se lo merece.
Y ya hablando de logros, pues tenemos cosas pendientes, como son el turno de oficio, que es injusto que aún no podamos todavía disponer los graduados sociales, y lógicamente el recurso de casación para unificar doctrinas, que yo creo que una vez que conseguimos el recurso de suplicación en los TSJ, tiene que venir por sí solo, porque es un recurso que va entramado uno con el otro, por lo tanto tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? Y eso y todas aquellas cosas que podemos ir soslayando y teniendo siempre la buena fe de mantenerlo, es lo que nos dará vida, viveza a la profesión. Así que mucho ánimo, un abrazo muy fuerte para todos y todas, y no desanimaros, que la profesión vale muchísimo, que estamos ahí, que estaremos trabajando, y hoy es un día para decir y recordar que es el Día del Graduado Social.